Buenos días, Dios les bendiga. Nos damos gracias al Señor, hermanos, que nos permite nuevamente congregarnos. Esta mañana fue de bendición escuchar estos testimonios maravillosos, ¿verdad? De cómo el Señor ha obrado en la vida de cada una de las personas. Tuvimos 3 testimonios impactantes y como les comentaba esta mañana, cada vez que yo escucho un testimonio, alienta mi corazón porque veo el poder de Dios, ¿verdad? De dónde rescata Dios a las personas. Y cuando estábamos escuchando los testimonios, yo también meditaba en los encuentros divinos, ¿verdad? Esta serie que nosotros habíamos comenzado y después de una larga pausa en nuestra serie, ahora pues retomamos esta serie sacada del Evangelio de Juan, ¿verdad? Donde nosotros vimos al comienzo de la serie cómo estas personas que tuvieron encuentro con Jesús fueron transformadas de una manera maravillosa, así como las personas que dieron su testimonio, ¿verdad? En esta mañana fueron transformadas, un encuentro divino con el Salvador. Nosotros, cuando escuchamos los primeros mensajes de la serie, fuimos testigos cómo vimos la conversión de una persona religiosa como Nicodemo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Después fuimos testigos de cómo Juan nos presentó la conversión de una mujer samaritana, una mujer fornicaria, ¿verdad? Cómo Dios transformó esa vida, ¿verdad? Le cambió la vida. También nosotros fuimos testigos de el maravilloso evento de cómo un oficial del rey, ¿verdad? Creyó en Jesús y cómo Dios obró un milagro sanando al hijo que estaba ya a punto de morir. Un encuentro maravilloso, ¿verdad? Y también nosotros vimos cómo este hombre paralítico, que la Biblia le dice el paralítico de Betesda, ¿verdad? Tuvo un encuentro divino con el Salvador y esa persona también su vida, ¿sabe qué? Fue transformada de una manera espectacular, recibió un milagro y lo que es más maravilloso, vio ahí la salvación ante sus propios ojos, ¿verdad? Y nosotros vimos cómo Juan, ¿verdad? Nos llevó por esa historia y nos dejó ver ahí cómo Dios obró de esa manera maravillosa, hermanos. En esta ocasión, y ya después de una larga pausa que hicimos, vamos a retomar la serie y vamos a ver ahora un encuentro entre una mujer que se le describe como una mujer adúltera. Vamos ahora a ver cómo el Señor Jesús también tiene un encuentro con esta persona y vamos a ver la manera de que cambia la vida de esta mujer, ¿verdad? El título del mensaje es Jesús y la mujer adúltera. Mas, sin embargo, a mí me parece que en esta ocasión este mensaje debería acarrear un subtítulo. Y me parece bien que el subtítulo nosotros le pongamos gracia inmerecida. Gracia inmerecida. Así es que vamos a adentrarnos, hermanos, a la hermosa palabra de Dios, Juan capítulo 8, y pongámonos de pie, por favor. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Juan capítulo 8, comienzo leyendo desde el primer versículo. La palabra de Dios dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Encomendémonos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu amor. Especialmente te damos gracias por Cristo, nuestro mayor tesoro, nuestro glorioso Salvador. Padre, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por enviar al Consolador que nos dirige. Gracias, oh Dios, por cómo obras en la vida de las personas. Gracias porque, Señor, tú rescatas al pecador de su inmundicia y lo transformas en una nueva criatura, como dice tu palabra. Ahora suplicamos tu bendición, oh Dios, al exponernos a esta palabra. Suplicamos que nuestros oídos sean destapados, que nuestro corazón sea preparado como un terreno fértil, Señor, para recibir tu poderosa palabra. Que las personas que están aquí, Dios, salgan de este lugar transformados por una nueva perspectiva, adorándote, exaltando tu nombre, oh Dios. Bendícenos, oh Señor, con tu presencia. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Sabe que uno de los beneficios y derechos que la ley otorga a los presidentes de Estados Unidos? Yo no sé si a otros presidentes también de otros países, ¿verdad? Es posible, pero los presidentes de Estados Unidos les otorgan un derecho y o un poder también, que este poder es de indultar a presos que han sido juzgados, condenados, y muchos de ellos tienen unas largas condenas, ¿verdad?, que cumplen por los crímenes que han hecho. Pero es interesante que a los presidentes pueden indultar a algunos de estos presos, les pueden otorgar la libertad, y especialmente ellos lo llevan a cabo al final de su tiempo como presidente, ¿verdad? Y a lo largo de los años, nosotros hemos escuchado y hemos visto y hemos sabido de muchas personas que estaban presas, que cumplían una larga condena en la prisión y fueron indultados, se valieron de este acto que el presidente les otorgó, ¿verdad? Y en muchos de los casos, presos que ya se habían resignado a morir prácticamente en la prisión, ya se habían resignado, ¿verdad?, que ellos no tendrían ningún tipo de libertad. Les llegó esa noticia de que el presidente les otorgó, ¿verdad?, libertad. Algunos de ellos pasaron de el llanto al gozo. Otros pasaron de no tener esperanza a tener esperanza. Otros pasaron de la condenación, obviamente, a la libertad cuando se les perdonó y fueron exonerados de todos sus cargos. ¿Cómo ustedes creen que estas personas se sentirían, verdad, al recibir esa noticia de que no tenían primero ellos esperanza y de repente una noticia les cambia la vida, ¿verdad? Les llega una noticia de esperanza, les otorgan una noticia de misericordia y de pronto salen en libertad. Tal es el caso, hermanos, que nos vamos a encontrar aquí en esta porción de la Escritura, de una mujer, escuche, que pasó de la condenación a la libertad, que pasó de la condenación al poder, que pasó de tener una sentencia de muerte sobre su cabeza a tener perdón, libertad
y vida eterna, hermanos. Este es el encuentro de Jesús y la mujer adúltera. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes ya han escuchado esta porción de la Escritura. Es probable que usted haya memorizado algunos versículos de aquí. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes están familiarizados con el relato que Juan nos está presentando. Pero en este día, queridos hermanos, yo quiero que contemplemos este evento observando cómo aquí se está resaltando la gracia inmerecida que el Señor Jesucristo le otorga a esta persona de la mujer adúltera. Yo quiero que veamos y nos expongamos lo que significa la palabra gracia. Por favor, aquí vamos a ver cómo esta persona recibe esta gracia, esta misericordia por parte del Señor Jesucristo, y que nada de lo que ella hizo merecía la gracia del Señor Jesús. Por el contrario, merecía condenación, pero Dios le otorga la gracia. Y vamos a ver cómo es que le otorga la gracia. Así es que en esta mañana nosotros seremos como los paleontólogos. Los paleontólogos son las personas que usted ha visto en las televisiones, aquellos que andan con su brochita, su sombrerito, ¿verdad? Ahí en las tierras cuando andan buscando los fósiles, y que minuciosamente, ¿verdad? Poco a poco van sacando caparazones de tierra cuidadosamente hasta llegar a exponer ahí el fósil. Así es que hoy vamos a hacer nosotros estas personas. Vamos a adentrarnos minuciosamente, vamos a ir escarbando, vamos a ir removiendo, ¿verdad? Lo que aquí la Escritura nos está presentando hasta llegar a ver la maravillosa gracia del Señor Jesucristo. Amén. Por esta razón, hermanos, quiero concentrarme esta mañana en hablarle de tres cosas que notamos en el relato, y que como nuestro objetivo principal, como ya lo dije, será resaltar la gracia del Señor Jesucristo y su misericordia. En primer lugar, este relato nos habla de el pecado. El pecado. En segundo lugar, este relato nos habla de una condenación. Pero en tercer lugar, este relato nos habla de un perdón, una misericordia, de la gracia. Y es eso precisamente lo que vamos a ver, hermanos. Y yo no estaré, mientras avanzo en el mensaje, no estaré nombrando los puntos, porque yo quisiera que ustedes mismos, al exponer esta palabra, vayan ustedes uniendo, ¿verdad?, partes del mensaje, y ustedes mismos se vayan dando cuenta dónde está el pecado, dónde dice del pecado, dónde dice, ¿verdad?, de la condenación aquí, y dónde dice del perdón y la gracia de Dios. Amén. Amén. Bueno, recientemente habían culminado la fiesta de los tabernáculos en estos momentos aquí de nuestra historia. La fiesta de los tabernáculos era una celebración especial para los que atendían, para los judíos, ¿verdad?, que atendían un sinnúmero de personas que bajaban de diferentes regiones alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Los judíos, hermanos, tenían muchas celebraciones, celebraban a cada rato, ellos recordaban a Dios, ¿verdad? Y en esta ocasión se había terminado ya la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que dura 7 días, ¿verdad? Y vemos en el versículo 1 de nuestro texto que Jesús, después de haber pasado la noche en el monte de los olivos, dice la Escritura, volvió muy de mañana al templo para continuar sus enseñanzas. Mantenga en mente que ya se había culminado los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, y ahora esa noche, la última noche de la fiesta, el Señor subió al monte de los olivos y ahí él pasó la noche. Algunos dicen que pasó la noche allá porque no hubo nadie que le ofreciera un lugar donde dormir, ¿verdad? Pero es posible que sea eso. Pero también recuerde que él subía a los montes a orar, a estar a solas con Dios, a estar a solas con el Padre. Pero en esta ocasión entonces pasa la noche y ahora desciende el Señor Jesús desde el monte de los olivos
y se introduce al templo ahí para continuar sus enseñanzas. Las multitudes nuevamente comenzaron a reunirse para oírle porque entendían estas personas que no había nadie, hermanos, que enseñara con la autoridad que el Señor Jesús enseñaba. Y dice la escritura que Jesús, sentándose ahí, les enseñaba a todos. Pero de pronto, esa mañana, alguien interrumpe sus enseñanzas. Y quedando todo el mundo atónito por la interrupción de estas personas, la interrupción que estas personas comenzaron a hacer, interrumpiendo al maestro, un grupo de personas se comienza a hacer paso, se comienza a abrir paso entre los oyentes, removiendo personas, empujándolas, y de pronto ahí aparece en la escena este grupo religioso de personas llamadas los fariseos y también los escribas, que traían una mujer arrastrando por el piso y depositándola a los pies de Jesús. La ponen en el centro del círculo donde él ministraba y comienzan a decirle, ve el versículo 4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Sabemos, hermanos, por lo que la escritura nos continúa relatando, que estas personas estaban tratando de poner una trampa al Señor Jesús. Jesús, cada vez que ministraba, mis hermanos, estas personas lo seguían, donde quiera que él iba, lo seguían, pero no es porque querían escuchar lo que él enseñaba, es porque querían atraparlo en algo para poder acusarlo. Y de paso, les digo, así hay muchas personas que se introducen en las iglesias, que vienen no para escuchar la palabra, sino para ver en qué está diciendo mal la palabra o en qué empiezan a juzgar a la iglesia. Hermanos, cuando el Señor Jesús ministraba en Galilea, estas personas allá iban corriendo. Cuando él ministraba en Capernaum, también iban allá. Cuando él ministraba ahí en Jerusalén, estas personas venían a Jerusalén siguiéndolo, tratando de, ¿verdad?, ver qué él iba a decir, algo que lo pudieran atrapar para entonces poder acusarle. Lo cierto es que estas personas ya se habían propuesto en su corazón, escuche, recolectar evidencias para poder traer al Señor Jesús a juicio. Y en esta ocasión, escuche, en esta ocasión, estos hombres se valieron de esta mujer que fue descubierta adulterando. No sabemos cómo ellos se enteraron del pecado de esa mujer. Tampoco sabemos por qué el hombre no fue traído junto con la mujer, porque ellos la acusan de adulterar. Y para adulterar tuvo que también tener a otra persona, pero en la escena no aparece el compañero con la que adulteró, con el que adulteró, sino simplemente la mujer sale a la escena. Y se hace muy sospechoso, querido oyente, que estos hombres solo hayan traído a la mujer y no al hombre. Y algunos dicen, escuche, algunos dicen que es posible que los fariseos le pagaron una cierta cantidad de dinero al hombre para entregar a la mujer y así usar a la mujer como instrumento para acusar a Cristo. Otros dicen que tal vez el hombre con que esta mujer estaba cometiendo adulterio era una persona de muy alto rango, una persona influyente,
un hombre importante en la sociedad que no se atrevieron estos fariseos a traerlo, sino que traen solamente a la mujer. Y es posible que hasta pueda haber pertenecido al grupo de los mismos fariseos. Lo cierto es que se hace muy raro que traigan a la mujer solamente. La ley levítica decía que ambas partes, ambas personas, al transgredir la ley, al cometer este acto de adulterio, debían de ser puestos ahí en medio, debían de ser juzgados, pero los dos solamente traen a la mujer. Y eso es algo raro, eso es algo raro. Los espectadores ahora en esta escena, en estos momentos, escuche, están atónitos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están viendo este semejante acto en medio de las enseñanzas del maestro. La tensión comienza a aumentar entre el público. La euforia de estas personas por semejante acto de esta mujer era cada vez más notoria. Los viejos y los jóvenes comenzaron a tomar piedras y las empuñaban en sus manos para darle muerte a esta mujer. Y aquí está enfrente a esta multitud una mujer que su pecado la ha llevado a estar por los suelos y a estar siendo acusada, que su pecado ha sido expuesto ahora a la luz, que su pecado le ha traído vergüenza, que su pecado le ha traído desprecio, que su pecado le ha traído lloro, su pecado le ha traído condenación. Su mirada agachada, su corazón palpitando temerosamente, porque sabía que cada segundo se acercaba cada vez más a una muerte segura. Todas las evidencias estaban en su contra. No había nada que ella pudiera hacer para defender su causa. Los fariseos la acusaban. Los escribas la acusaban. La sociedad frente a ella la acusaba. Su pecado mismo también la acusaba. Bajo la ley levítica, esta mujer era culpable. Culpable. ¿Quién y cómo ahora se podría defender su causa? ¿Quién iba a estar a favor de esta mujer, hermanos? Verdaderamente, las evidencias la condenaban. Los escribas y los fariseos, señalando, escuche, señalando con el dedo hacia la mujer, decían: maestro, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos ya? ¿La matamos ya? Merece muerte. Merece muerte. Mire lo que responde el Señor Jesús ante sus insistencias. Versículo 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice el versículo 9 que al oír esto, los hombres acusados por su conciencia salían uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y ahí, en ese lugar, hermanos, tuvieron que soltar cada uno las piedras poco a poco, poco a poco. ¿Saben por qué? Porque también ellos eran culpables de pecado ante Dios. Tal vez no de adulterio, o probablemente algunos sí, pero sí tenían pecado también. También ellos, hermanos, habían transgredido la ley de Dios. También sus vidas estaban manchadas por el pecado. Jesús en estos momentos acaba de exponer a la luz del día los corazones de estos hombres religiosos. La diferencia era que esta mujer, escuche hermanos, después de esconder sus hechos
por algún tiempo, ahora su pecado está saliendo a la luz y está siendo expuesta y ridiculizada. Y estos hombres religiosos trataban de mantener, ¿sabe qué? Su pecado bien ocultito en su corazón, escondidito ahí. Pero también Cristo les sacó su pecado a la luz, porque el Señor Jesús sabe todas las cosas. Él conoce los corazones. Estos hombres religiosos trataban de esconder todo su pecado. La tendencia, hermanos, del ser humano es siempre esconder bien el pecado. ¿Se da cuenta de que siempre se tiende a esconder el pecado? ¿Sabe por qué? Porque el pecado trae vergüenza. Y entre más grande, más vergüenza. Nosotros tenemos pecados ocultos pasados que hemos cometido que nos da vergüenza decirlo. Por los actos horribles que cometimos. Y escuchábamos un testimonio por la mañana de que decía cuán horrible ha sido mi pecado. Y algunas cosas da vergüenza decir, hermanos, da vergüenza, porque eso causa el pecado. El pecado te envuelve, te consume, te atrapa y muchas veces es bien difícil salir del asunto. Recuerda el ejemplo de David. Ustedes conocen la historia, David, el rey David. Todo comenzó con una mirada, después un pensamiento, después se convirtió en una acción y terminó enredado en los lazos del pecado, terminó engañado, terminó en traición, adulterio, asesinato, dolor, lloro, muerte. Todo esto y más le trajo el pecado por haberse metido con una mujer casada, por el pecado. Hermanos, a veces tomamos a la ligera el pecado, pero no. El pecado corrompe. Y ustedes son testigos de primera mano cómo están las cosas en el mundo, cómo estábamos nosotros. Ustedes son testigos del horror que causó el pecado por la desobediencia. Mis hermanos, Dios nos manda a no esconder nuestro pecado, sino a confesarlo ante su trono, a sus pies. David lloró por su pecado. Ya David sufrió, fue humillado, pero se arrepintió y fue restaurado. Mis hermanos, no escondemos nuestro pecado, confesémoslo ante Dios para que seamos restaurados. Proverbios 28:13 dice que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Misericordia. Hay personas en las iglesias, escuche, que han sabido mantener muy bien ocultitos sus pecados. Mira, hermanos, cada quien sabe su vida. Y hay veces que mantenemos ocultitos las cosas, pero Dios las sabe. Dios sabe todas las cosas. Piensan que nadie sabe lo que has hecho. Piensas que nadie sabe lo que has hecho. Pero no, Dios lo sabe. Si no confiesas tus pecados a Dios y si no dejas ese pecado, tarde o temprano, ese pecado te pasará factura como lo hizo con David y como la mujer adúltera aquí. Tarde o temprano, tu pecado saldrá a la luz. Y entre más tú dejas que pase el tiempo, más y más, ¿sabe qué? Será más la vergüenza, más horrible. Tal vez esta mujer pensó que nunca se descubriría lo que estaba haciendo, pero se descubrió. Se descubrió. Y lo mismo con los fariseos. Se descubrió. Cristo reveló lo sucio de sus corazones también a estas personas. Hermanos, escuche, y es que eso precisamente
es lo que hace el evangelio. Expone nuestro pecado primeramente para que nos demos cuenta que estamos desprotegidos. Es lo que hace el evangelio, exponer primeramente el pecado del hombre para que entienda que ha transgredido la ley de Dios. Y ahora lo que debe hacer es correr a Cristo. ¿Quién me salvará de mi pecado? ¿Quién me salvará? ¿Quién? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda persona piensa que está bien delante de Dios, hermanos, pero al momento de exponernos a la luz, comenzamos a ver nuestras manchas. Comenzamos a ver nuestras manchas. Comenzamos a ver que no somos mejores que el fornicario. El fornicario dice, bueno, al menos no soy drogadicto. El drogadicto dice, al menos no soy narcotraficante. Y se comienzan a comparar unos con otros. ¿Cuánta verdad no hay en el libro de Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Todos. No uno. Todos, hermanos, todos. Saben que en ocasiones me pongo a pensar que muchas veces las personas en las iglesias toman el rol de los fariseos. ¿Oh, sí? Sí, hermanos. Ven a una persona allá afuera en el mundo por su pecado, persona que no conoce de Dios, personas que ellos piensan que están bien, pero están mal. Nosotros sabemos que está mal, pero ¿sabe lo que hacemos? Nos ponemos en el lugar de los fariseos y comenzamos a señalarle. Comenzamos a levantar piedras. Comenzamos a decir, tú no eres digno. No eres digno, mereces morir por tu pecado. Suelta la piedra. Suelta la piedra. Porque tú eres un pecador también que merecía morir. Dale gracias a Dios que Cristo vino a tu vida, que Cristo se reveló a tu vida, porque de lo contrario también estarías en aquel lugar, hundido en el pecado. Nada bueno había en ti. Nosotros también merecíamos morir. Recuerda, hermanos, que nosotros somos solamente unos mendigos que deben mostrar a otro mendigo donde hay pan. R.C. Sproul habla acerca de este asunto y le dice lo siguiente. Él dice lo siguiente hablando de esto. Aquel que tiene a Cristo debería fácilmente compadecerse con el impío porque alguna vez, él dice, nosotros estuvimos en ese lugar. Cuando veo la historia de esta mujer condenada por su pecado, hermanos, no me queda más que pensar en nuestras propias vidas. Porque al igual que ella, también nosotros estábamos condenados por nuestro pecado delante de Dios. Porque también nosotros transgredimos la ley de Dios. También, al igual que esta mujer, quebrantamos la ley moral de Dios. También nosotros estábamos desprotegidos, como esta mujer se encontraba desprotegida. También nosotros éramos acusados por nuestro enemigo, merece morir. Y era verdad, habíamos transgredido su ley. También, al igual que ella, hermanos, estábamos viviendo con la condenación, escuche, a la muerte eterna. Yo solo puedo imaginarme qué hubiera pasado si Cristo no estuviera ahí frente a esa mujer. ¿Qué usted piensa que hubiera pasado, que le hubiera pasado a esta mujer? Muerte.
Muerte. Condenación ya la tenía. Evidencias todas en su contra. Así, hermanos, nosotros, escuche, nosotros nos podemos reflejar en esa persona que piense en su vida por un momento. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera llegado a su vida? Y si usted hubiera muerto en su pecado. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que Cristo llegó a tiempo a nuestra vida. Cristo llegó a tiempo. Y así como vemos en la historia que Cristo estaba ahí, mire, ahí enfrente de esta mujer adúltera, llegó a tiempo para rescatarla, para rescatarla. Al igual que ella, muchos de nosotros estábamos en el piso, tirados. A muchos de nosotros el pecado nos humilló. Muchos de nosotros el pecado nos trajo tanta vergüenza que nuestros familiares dicen, wow. Pero un día menos esperado, Cristo llegó a nuestra vida y fuimos restaurados. Bendito Señor. Fuimos restaurados, fuimos limpiados de nuestra maldad, fuimos limpiados de nuestro pecado. Y ahora dicen aquellas personas que te vieron un día hundido en tu pecado, ahora dice, míralo, aquel que antes tenía la botella, ahora tiene una Biblia en sus manos. Míralo, aquel que antes blasfemaba, ahora sus palabras son amén, gloria a Dios. Míralo, aquel que antes andaba en lloro, ahora anda en gozo. Míralo, aquel que antes mataba, ahora lleva vida con el evangelio. Aquel que llevaba una pistola antes, ahora lleva su Biblia, predicando las buenas nuevas. Aquellos que necesitan también de Cristo. Eso solo lo hace, mis hermanos, el poder de la gracia inmerecida de Dios. Eso solo lo hace el poder de Cristo. Cristo le dijo a esta mujer adúltera en el versículo 10, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está, hermanos, el perdón de Cristo. Aquí está la gracia de Dios que esta mujer recibió en la persona de Jesucristo. Cuando Cristo perdona al pecador, escuche, ¿quién podrá acusarle? Cristo dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Recibe el perdón. ¿Quién te podrá acusar ahora que Cristo ya te ha perdonado? Ahora que Cristo ha intercedido por ti. ¿Quién? Ya fuimos perdonados. Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna. El enemigo de nuestras almas trata de acusarnos día y noche. Por eso se le llama al Satanás el acusador. Pero ¿quién te podrá acusar? Si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién nos podrá acusar si ya Cristo nos perdonó, hermanos? Hermanos, entre la multitud que condenaban a esta mujer, escuche, solo había uno que si era digno de arrojar la piedra y no lo hizo, el Señor Jesucristo. Todos los demás tienen pecado, menos el Señor Jesucristo. Él era digno. Él podría haber levantado la piedra y sí, porque es perfecto, pero no lo hizo. En su lugar le otorgó perdón. En su lugar le otorgó su gracia y misericordia. La levantó del piso. Le dijo, vete y no peques más. Por eso, hermanos, yo quiero hablarles a aquellos que piensan que sus pecados son tan grandes, que piensan que no tienen perdón. Quiero hablarle al que está sin esperanza,
al que está sin esperanza. Escucha, te has pasado mucho tiempo sufriendo por tu pecado. Estás avergonzado, has llorado, has sufrido, te han señalado con el dedo. Pues permíteme decirte que en Cristo tienes perdón de pecados. No importa qué tan grandes sean. Cristo perdona pecados. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, dice la Escritura. El pecado te trae llanto, Cristo te trae gozo. El pecado te condena, Cristo te liberta. El pecado te oprime, Cristo te levanta. El pecado trae muerte, Cristo trae vida. El pecado te avergüenza, Cristo te da dignidad. El pecado te destruye, pero Cristo te forma para que seas un instrumento útil en su reino y para que seas llamado hijo de Dios. Ahora escucha lo siguiente, por favor. Quiero presentarte dos tipos de personas aquí que vemos en nuestro texto y estoy por terminar. ¿Cómo ellos reaccionan? ¿Ok? Las personas están aquí escuchando a Cristo y observa cómo hay dos reacciones aquí que podemos observar en este público cuando escuchan la palabra de Cristo. Por un lado están los fariseos y por el otro lado está la mujer adúltera. Los dos grupos delante de Cristo. Los dos grupos están escuchando la misma palabra. Los dos grupos están frente a su salvación. Pero hay unas reacciones completamente diferentes entre los fariseos y los escribas, la mujer samaritana. Delante de ellos está el regalo de Dios para el mundo. Y ahora observa cómo estas personas reaccionan diferente. Primero los fariseos, cuando Cristo soltó la palabra, escuche, su palabra penetró los corazones y las conciencias de estas personas y se dieron cuenta, hermanos, que estas personas estaban actuando mal delante de Dios. Porque comenzaron a soltar las piedras. Sabían que lo que Cristo les dijo era verdad. La palabra que soltó Cristo les estaba llegando. Pero hermanos, ya estas personas habían venido exponiéndose mucho tiempo antes a la palabra de Cristo. ¿Sabe lo que pasa cuando uno comienza a rechazar la palabra de Dios? Tu corazón comienza a endurecerse. ¿Sabe lo que pasa cuando comienzas tú a rechazar el regalo de Dios? Comienzas a ponerte una vacuna contra la gracia de Dios. Porque cada vez que tú te expones más y más y más y más y más y ignoras más y más y más y más, de repente te encuentras sensible a todo lo que se pronuncia acerca de la palabra de Dios. Te encuentras insensible. Ya no hace nada cuando te predican el evangelio en tu corazón. Has endurecido tu corazón. Cada vez que estas personas escuchaban la palabra, resistían más. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando uno se expone a eso. Nuestro corazón se endurece. Por eso, escuche, dijo él en el versículo 24, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán, dijo Cristo, en el versículo 24, ahí más adelante de nuestro texto principal. Y estas personas escucharon la palabra, fueron incomodados con la palabra, soltaron las piedras, pero se fueron, caminaron, no hacia Cristo, lo opuesto, se alejaron. Pero la mujer samaritana escuchó la palabra, ahí hundida en su pecado, la recibió. Y ahí está la diferencia, hermanos, entre cuando la palabra se suelta, cuando la palabra de Dios llega y cae ahí. Unas personas rechazan, se endurecen, saben que están haciendo mal, saben que están transgrediendo la ley de Dios, pero ¿sabe qué? Tienden a ignorarlo. Y en vez de venir a Cristo corriendo, se alejan más. Se alejan más. Mira, Hebreos 3:15 dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si oyes la voz hoy de Dios, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. Ven a Cristo, que en Él hay vida eterna y en Él encuentras perdón de pecados. Es mi oración que aquel que no tiene a Cristo o aquel que ha estado escuchando por mucho tiempo ya
el evangelio y no se ha rendido a los pies del Señor, lo hagas ahora. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que tu corazón realmente se cierre completamente, ven a Cristo, ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo inmerecido de la salvación en Cristo Jesús que tuvimos, Señor, que tenemos. Oh Dios, nos has permitido ver ahora la vida de esta mujer adúltera. Oh Señor, cómo tu gracia, tu favor y misericordia fue a favor de esta mujer. Y en el momento menos esperado, esta mujer recibió el perdón de sus pecados. Porque tú llegas a tiempo, Señor. Gracias por llegar a tiempo en nuestras vidas. Te rogamos y te suplicamos, Padre, que así como tú cambiaste nuestras vidas, te rogamos por nuestros familiares inconversos, Señor, que tú toques sus corazones. Oh Dios mío, ellos vengan a los pies de Cristo, que se den cuenta de su pecado, que se den cuenta de su maldad. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a reflejar el amor de Cristo para el perdido, al que está hundido ya en el pecado, al que está caído en el piso. No a tirarle piedras, Señor, sino a decirle, mira, ven, porque somos mendigos trayendo al otro mendigo donde se encuentra el pan. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.